Gracias por recordármelo. Decía, bueno, por esas cosas de la trayectoria, los dos participamos de una comisión que en su momento organizó el Congreso de la Nación para asesorar en la redacción de la Ley de Delitos Informáticos. Yo en aquel momento iba en representación del Poder Ejecutivo, de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, y Pablo Palazzi iba como un experto. Y él comenzó la escritura de este libro mientras se iba redactando esa ley, así que por eso entiendo que ha incluido un montón de partes que tienen que ver con ese mismo proceso. Y por eso mismo creo que el libro tiene un grado de profundidad muy interesante. Es un libro escrito, pensado para abogados, así que creo que para nosotros va a ser un material muy interesante. No se vuelvan locos si hay cuestiones técnicas que se pierden, utilícenlo en la lectura para aquellos que no lo entiendan, para irlo remarcando y después poder hacer devoluciones en alguna de las clases o en la clase de repaso que habíamos separado para aclararlas. Pero creo que es un libro que tiene una profundidad que nos sirve. La idea hoy era poder de alguna de esas figuras, que seguramente van a ser en las que centremos nuestra atención a la hora de la evaluación, poder charlarlas en vivo y en directo, cómo deben entenderse y cómo pueden afectar a la actividad del profesional de la informática. Ustedes van a ver, yo me olvidé de mandar, se los voy a mandar con la próxima envío de material, la ley, la 26388, igual ustedes son todos informáticos, deben saber googlear y encontrarla, se la encuentra muy fácil en Infolec o en cualquier otro sitio, está publicada en miles de sitios. Pero bueno, igual por si las dudas la voy a mandar en el próximo envío de material, aunque es sobre esta clase y no sobre la que viene, porque lo había olvidado. Pero una de las primeras cosas que vamos a ver en esta ley es cómo se estructura. Hubo un gran debate previo a la sanción de la ley sobre si existía una categoría especial de delitos informáticos o si lo que llamamos delitos informáticos tenía que ver con nuevas formas de cometer viejos delitos o con nuevos objetos o nuevos bienes que podían ser afectados por viejos delitos. En este debate estuvo participando prácticamente toda la humanidad, o por lo menos todos los países que tomaron la decisión de legislar sobre el tema. Así hubo distintas soluciones. Por ejemplo, en Chile resolvieron que los delitos informáticos eran una categoría especial de delitos. Mientras que en la Argentina, en Alemania, a ver, acá me preguntan como la pornografía infantil. Jorge, a ver si querés aclarar un poquito más qué tiene que ver, o sea, qué querés decir con la pregunta. Abrí el micrófono y pregúntalo. Bueno, se ve que salió un momento de la escucha. El delito informático. Claro, en realidad la pornografía infantil, por ejemplo, es un delito que existió siempre, solo que ahora hay nuevas formas de cometer el delito, ¿no? Pero el delito de pornografía infantil, ahora cuando lo abordemos, vamos a ver que tiene algunas particularidades frente al resto de los delitos que están incluidos en esta ley. Pero sí, en principio, la discusión era si existe una categoría especial de delitos informáticos, así lo resolvió, por ejemplo, Chile. Chile tiene una ley especial de delitos informáticos que va por fuera del Código Penal. O si como optó Alemania, Paraguay y la propia Argentina, finalmente, después de este debate, lo que teníamos era que hacer modificaciones al Código Penal para permitir, ustedes se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado del principio de legalidad.
y de que en derecho penal no se podía entender que hubiera nunca un delito si no había una ley que previamente sancionara la conducta. Entonces, lo que sosteníamos muchos abogados en la Argentina, y fue la idea que terminó primando, era que los delitos informáticos en realidad no son una categoría especial de delito, sino que tenemos dos cosas. Algunos delitos tienen nuevas formas de ser cometidos y otros delitos tienen nuevos bienes sobre los cuales se pueden cometer, pero los delitos siguen siendo los mismos. ¿En qué sentido? Y en esto de vuelta les voy a recordar algo de la clase pasada, en el sentido de que los bienes jurídicos siguen siendo los mismos. Los bienes jurídicos que reconoce nuestra Constitución son los mismos. La vida, la libertad, la salud, el patrimonio de las personas, la fe pública, ¿no? Lo que cambia es cómo se los afecta, ¿sí? O lo que cambia es sobre algunos bienes concretos sobre los cuales puede recaer. Por ejemplo, cuando veamos ahora el delito de daño, ahora existe el daño a un bien informático. Puede dañarse una página web, puede dañarse un programa. O cuando se trataba del delito de acceso, bueno, ahí se creó un delito autónomo. Ahí se consideró que el acceso ilegítimo a un sistema no era igual que el allanamiento de morada. No es lo mismo que se te metan en tu casa a que se metan en un sistema. Pero el bien jurídico protegido seguía siendo el mismo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada que no existe delito si no daña el derecho de alguien sobre algo? Y eso era lo que considerábamos bien jurídico, ¿no? Entonces, como los bienes jurídicos son los mismos, lo que se decidió en la Argentina es reformar el Código Penal vigente adaptando los delitos a las modalidades de comisión informática o a que puedan ser cometidos contra bienes informáticos, pero no crear una ley especial de delitos informáticos. Y eso entonces tuvo esta ley, la 26388, que genera algunos cambios sobre artículos concretos del Código Penal. El primer cambio, y que es el básico, y el que genera después un montón de cambios que ni siquiera vamos a estudiar, pero que hace, por ejemplo, que ahora el delito de falsificación de documento puede cometerse contra un documento electrónico, es la modificación del artículo 77 del Código Penal. Ese es el artículo 1 de la ley de 26388 y que introduce tres elementos. El artículo 77 del Código Penal es un artículo que no define delitos en particular, sino que está en lo que se llama la parte general del Código Penal y define qué significan algunos términos que se van a usar en el código. Y entonces, la ley 26388 toma algunos conceptos de la ley de firma digital, ¿sí? Y los incorpora en el Código Penal. Y entonces dice que a los efectos del Código Penal, cuando todas las veces que diga documento, se va a entender cualquier representación de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Entonces, ¿qué nos va a decir el Código Penal a partir de esta modificación? Que donde tenía un delito que decía falsificación de documento, eso no importa cuál sea el soporte del documento, si hay un documento, se puede falsificar, ¿sí? Y un documento ahora es cualquier expresión de actos o hechos, ¿no? Entonces, ¿un papel escrito es un documento? Sí, como lo fue siempre. Pero además, un video pasa a ser un documento, un audio digital pasa a ser un documento, valga la redundancia, documento de Word o PDF o RTF o de cualquier formato de procesador de texto, de planilla de cálculo o de sistema o aplicación digital, pasa a ser un documento en los términos del Código Penal y puede ser falsificado.
¿sí? Lo siguiente que va a decir este artículo, y les voy pidiendo que donde le quieran, yo voy a ir viendo los artículos por artículos de la ley, les voy a pedir que donde tengan dudas o demás, me interrumpan, levanten la mano, pregunten para ir clarificando, ¿no? Lo siguiente que va a hablar es qué entendemos como firma, porque de vuelta esto va a ser muy importante para el tema de los la falsificación documental o para las recetas, ahora que está la receta electrónica, ¿no? Hay un artículo del Código Penal que penaliza a quien falsifica una receta médica o a quien utiliza una receta médica falsa sabiendo que es falsa, ¿no? O al médico que suscribe falsamente un certificado, ¿no? Bueno, para la receta tener ese valor de receta médica y poder ser falsificada y poder entrar dentro de ese artículo del Código Penal, debe estar firmada por un médico. Bueno, este artículo del Código nos va a decir que vamos a reconocer la firma digital como una forma de firmar receta. Y entonces ahora una receta digital, digitalmente firmada, va a cumplir los requisitos necesarios, es decir, la receta electrónica, va a cumplir los requisitos necesarios para ser considerada receta en los términos de ese artículo del Código Penal. Y quien utilice una receta digital falsificada va a entrar dentro del ámbito de prohibición de ese delito. Y finalmente, en el artículo 77, lo que incluye esta ley es el concepto de documento, de instrumento público e instrumento privado, también electrónicos. ¿Por qué es importante esto? De vuelta, entre los delitos contra la fe pública existe una diferencia entre los instrumentos públicos y privados. Si ustedes estuvieran estudiando para ser abogados y yo dijera esto, seguramente vendría algún jefe de cátedra y me castigaría porque no es la definición correcta, pero para que se den una idea general, es un instrumento público, una escritura, algo firmado por un escribano, validado por un escribano, es un instrumento público, una ley, es un instrumento público las decisiones emanadas de autoridad pública, las resoluciones, las disposiciones, ese tipo de cosas son instrumentos públicos, son instrumentos privados los contratos firmados entre partes, ¿no? Entonces, cuando ahora nos encontremos frente a instrumentos públicos digitales, la falsificación de esos instrumentos estará violando la fe pública. Cuando nos encontremos frente a instrumentos privados digitales, estaremos en la falsificación de documento privado que hace al patrimonio de las personas. También son dos bienes jurídicos distintos. Cuando uno falsifica un documento público, además de los bienes jurídicos que puede afectar por el hecho que falsifica, hay una afectación general a la fe pública. En principio, las actas de escribano y las leyes es importante que todos sepamos que son legales. Por eso creemos, cuando transferimos una propiedad lo hacemos ante escribano, porque lo que firma un escribano todos entendemos que es verdad. Entonces, afectar eso afecta el contenido del contrato, pero además afecta al conocimiento de la verdad de toda la sociedad. ¿Está bien? La ley de firma digital establece cuando un documento digital es un documento público. Eso lo vamos a ver en otra clase más adelante cuando veamos documento digital y firma digital. Pero con eso no alcanzaba para los delitos, porque como hablamos la última vez, en la clase pasada, la legislación penal es estricta en la interpretación y entonces el delito debía decir que abarcaba el documento electrónico. No me alcanza que haya otra ley que defina el documento electrónico, tengo que venir a la ley penal y que la ley penal lo acepte. La reforma del Código Penal permitió esto. Les aviso, quedan 8 minutos, es un tiempo bastante largo. Cuando se nos corte la clase, vamos a volver a ingresar con el mismo link. Creo que la preparé esta vez para que con 2 sesiones nos alcance, incluso con los 15 minutos de espera del principio. Pero veremos si podemos no tener que hacer la tercera sesión. El siguiente artículo de la ley 26.388 es justamente el que habla de la pornografía infantil. Y la verdad que este fue un artículo de mucha discusión. El artículo dice
que será penado, en realidad la reforma lo que hizo fue agregar un montón de verbos. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada yo decía que los artículos del Código Penal penalizan conductas. En general, hay algunas excepciones. Insisto, si ustedes estuvieran estudiando para abogados, alguien me pegaría por no explicar en detalle las excepciones, pero como en nuestro caso no hay ninguno de los delitos que vaya por ahí, no vale la pena explicar. Pero entonces, en general, estos artículos del Código Penal, para individualizar esa conducta, utilizan un verbo. Y entonces tiene el del homicidio, que es el artículo 79, dice el que matare a otro. Y el verbo es matar, ¿no? El artículo del hurto, ¿no? Es el que se apoderare de una cosa total o parcialmente ajena. El verbo es apoderar, ¿no? En el artículo 128 del Código Penal, que penalizaba la distribución de pornografía infantil, se penalizaba, el verbo que se utilizaba era el que distribuyere. Lo que hizo la reforma fue ampliar la cantidad de verbos, ¿sí? Y entonces puso, es el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio. Y la otra cambio que hizo es que antes este artículo decía el que distribuyere pornografía infantil, y ahora dice toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales o con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organiza espectáculos en vivo con menores. La última parte esta que digo estaba siempre, así que no nos va a importar, y está claro que quien organice un espectáculo sexual en vivo en el que participan menores comete un delito, ya no solo el de organizar el espectáculo, sino el de corrupción de menores y demás, pero lo que hace esta reforma son estos dos cambios. El primero, que es agregar un montón de verbos, y el segundo, que es modificar la frase pornografía infantil por esta descripción. Esto trajo muchas discusiones. Por ejemplo, algunos planteaban, bueno, pero entonces ahora una edición del libro Lolita con ilustraciones pasa a ser un delito, porque hay una representación de niños con fines predominantemente sexuales, ¿no? Lolita era menor de edad. Y vino todo mucha discusión. La verdad es que la definición esta que se incluye en la ley no es una definición antojadiza, es la definición que se toma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, niños, niñas y adolescentes, para decirlo correctamente, ¿no? Y es la definición de pornografía infantil que entiende el Comité de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y la intención fue, teniendo en cuenta que es un delito que muchas veces a través de los medios electrónicos se realiza en distintos países y en distintas jurisdicciones legales, la intención fue equiparar en todos los países cuál es la conducta prohibida, porque lo que en un país podría considerarse pornografía podría no ser considerado pornografía en otro. Sin embargo, esta definición adoptada por la Convención Internacional es igual en todos los países, ¿no? ¿Qué pasa con esta discusión de los que decían, bueno, pero hay representaciones artísticas, dibujos y demás que tienen a niños, niñas o adolescentes digamos, representando actividad sexual que no son pornografía? Y ahí lo que tenemos que tener en cuenta centralmente es el concepto de dolo que habíamos visto en la clase pasada. Este delito es un delito que solo puede realizarse a título de dolo, es decir, con conocimiento de lo que se está haciendo y con intención de lo que se está haciendo.
Y ahí la gran discusión parte de cuál es el bien jurídico protegido por esta norma. Si nosotros pensáramos que el bien jurídico protegido por esta norma es la moral pública, ¿no? Probablemente cualquier expresión gráfica, aunque sea un dibujo hecho por alguien de algo que se le ocurre en su cabeza, que no afecta a ninguna persona, pero que si se publica o se distribuye, muestra escenas de niños teniendo sexo, o una película donde los actores son mayores de edad, pero interpretan a personajes menores de edad teniendo sexo, podrían ser abarcados por la norma, porque estaríamos afectando al pudor público que no quiere ver a niños y niñas teniendo sexo. Sin embargo, nuestro Código Penal no tiene como bien jurídico en vista, cuando genera este delito, la moral pública. Este delito está dentro del capítulo de los delitos contra la integridad y la libertad sexual. Y acá les pido disculpas, me salteé al comenzar la clase, comentar cómo se organiza nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal se organiza por capítulos y cada capítulo lleva como título el bien jurídico cuya afectación se castiga. Entonces, los nombres de los capítulos del Código Penal son como una guía para saber. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la clase pasada del principio de lesividad? Tengo que lesionar un bien jurídico para estar cometiendo un delito. Bueno, ¿cuál es el bien jurídico que debo lesionar para estar cometiendo el delito? En el caso del artículo 128, el bien jurídico es la integridad sexual del niño, la niña o el adolescente. ¿Está bien? ¿Por qué digo la integridad? Porque el capítulo es delitos contra la integridad o la libertad sexual. Nuestro sistema jurídico entiende que integridad sexual tenemos todas las personas y nos la pueden afectar a todas las personas y todos disponemos de la integridad sexual, pero libertad sexual solo tenemos las personas que somos hábiles de derecho, ¿no? Digamos que no tenemos ningún problema que nos haga inhábiles y que somos mayores de determinada edad, dependiendo para qué es a los 14 o a los 16, ¿no? Entonces, cualquier persona mayor de 16 años, para la mayoría de los actos, mayor de 14 para algunos pocos, tiene libertad sexual, puede elegir, ¿no?, la práctica sexual que prefiera. Ahora, si uno es menor de esa edad, en principio nuestro código entiende que no hay libertad sexual y que la afectación a su sexualidad es una afectación